si tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que... Hola queridos hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes por este medio una vez más. Quiero en esta oportunidad compartirte una breve reflexión basada en uno de los reyes de Judá. Este rey se llamó Ezequías y no fue cualquier rey. Fíjense cómo lo describe la palabra de Dios allí en 2 de Reyes capítulo 18. Dice que Ezequías hizo lo que agradó al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Dice más adelante, el versículo 5, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Qué tremenda reseña, ¿no? ¿A quién no le gustaría poder ser recordado de esta manera? Dice en cuanto a Ezequías que no hubo ningún rey ni antes ni después, que el Señor estuvo con él y que él por esto pudo tener éxito en todo lo que emprendió, incluyendo vencer a sus enemigos. Ahora, tal vez si nosotros nos quedamos solamente con esto, podemos decir, wow, este Ezequías era tremendo rey, no era un hombre sin problemas, era un hombre sin errores, era un rey perfecto. Y déjame decirte que nada más alejado de la verdad. Como vos y como yo, Ezequías también tuvo que enfrentar circunstancias difíciles, tuvo que tomar decisiones, y quiero decirte que muchas de esas decisiones también fueron equivocadas. Te voy a relatar brevemente esta historia. Está en el capítulo 18 y en el capítulo 19 de 2 de Reyes, pero por una cuestión de tiempo vamos a ir relatándola y leyendo algunos versículos, ¿sí? Antes, para poder ubicarnos en contexto, déjame decirte que Ezequías tomó el trono de Judá a los 25 años, cuando murió su padre, que dice que su padre había sido un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y eso hizo que Ezequías heredara un reino con algunos problemas y algunas dificultades. Entre ellos es que ellos estaban siendo esclavos económicamente de los asirios. Y lo primero que hace Ezequías cuando asume el trono es querer cortar esa esclavitud con el reino de Sennacherib, que era el rey de Asiria. Pero dice que esto, claro, no le gustó ni medio a Sennacherib y mandó atacar el territorio de Judá. Ezequías toma acá una decisión y le dice al rey de Asiria que le pidiera cualquier impuesto que quisiera, que ellos lo iban a pagar con tal de que cesara el conflicto y que no atacara más los territorios de Judá. ¿Sí? Qué locura, ¿verdad? Y dice que Sennacherib le dijo, bueno, si querés que no haya más conflicto, vas a tener que pagar un impuesto de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y aquí, como decíamos recién, Ezequías no era perfecto y podemos ver el primer error que Ezequías comete como rey. Él quiso resolver el conflicto, el conflicto del reino con sus propios medios, y en vez de obtener un buen resultado terminó cayendo en la esclavitud, terminó repitiendo el mismo problema que quiso resolver en un principio. La primera lección que nosotros podemos sacar para nuestra vida es que nuestros conflictos tienen un origen espiritual. Y si nosotros intentamos resolverlos por nuestras fuerzas, con nuestros propios métodos, déjame decirte que lo más probable es que terminemos en un peor estado o con una frustración mayor. ¿Sí? Ezequías, para poder responder a la imposición de Sennacherib, para poder pagar este impuesto, dice que tuvo que sacar el tesoro del palacio y vaciar el tesoro de la casa de Dios. Y ahí es donde está el segundo error de Ezequías. Nunca saques lo que le pertenece a Dios para poder resolver tus problemas. Y esto abarca todas las áreas de tu vida, ¿sí? A esto la palabra de Dios le llama
robarle a Dios, ¿sí? Ahí en Malaquías conocemos bien este pasaje, en Malaquías 3, versículos 7, 8 y 9, dice que Dios lo reprende al pueblo y dice, ustedes me están robando, y aún se animan a preguntar en qué te estamos robando, y le dice, ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas. Y aclara ahí en el versículo 9 de Malaquías 3 que esto los ha puesto, dice, en maldición. La nación entera está bajo maldición porque me están robando, ¿sí? Y si bien aquí en Malaquías hace referencia al dinero, nosotros podemos robarle a Dios con nuestro dinero, cuando nosotros recurrimos a los diezmos y a la ofrenda para querer tapar nuestras deudas o resolver nuestros problemas económicos, pero también podemos robarle a Dios cuando nosotros tomamos todo nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas para poder resolver los problemas que tenemos, ¿sí? Y nos olvidamos de darle tiempo a Dios y dedicarle nuestra fuerza, nuestro esfuerzo para poder servirle, ¿sí? Algunos dicen cuando pueda pagar las deudas voy a poder poner el diezmo, otros dicen cuando pueda resolver esta situación que me preocupa, que me demanda mucho tiempo, voy a poder dedicarle tiempo a Dios. Cuando mi emprendimiento crezca y esté estable, voy a poder dedicar mi tiempo a servir a Dios. Y yo quiero decirte que si nosotros caminamos con esa mentalidad, nunca llegará el momento en que nosotros podamos estabilizar nuestra economía, podamos administrar mejor nuestros tiempos o podamos lograr que nuestro emprendimiento tenga lo suficiente para que nosotros podamos servir a Dios, porque nosotros para poder servirle a Dios tenemos que aprender a separar el tiempo, tenemos que aprender a caminar con una mentalidad de servicio, de entrega a Dios ahora en este momento. Si nosotros no sabemos ser fiel hoy en lo poco, nunca lo seremos aun cuando podamos crecer, aun cuando nuestro emprendimiento crezca, aun cuando podamos resolver nuestras tareas, aun cuando podamos crecer económicamente, porque tiene que ver con una mentalidad. Si nosotros robamos lo que le corresponde a Dios, ¿sí? En vez de mejorar, la situación va a empeorar, ¿sí? Mientras le robes lo que a Dios le pertenece, tu situación no solo no mejorará, sino que empeorará. El quitarle lo que le corresponde a Dios, sea tiempo, sea dinero, sea esfuerzo, trae maldición sobre tu vida. Debemos aprender que vale más lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin su bendición. Y claro, el caso de Ezequías no fue la excepción, ¿sí? Dice la palabra de Dios que lejos de poder resolver este problema, Ezequías veía que la cosa se empeoraba, porque ya no era solamente pagar un impuesto, sino que dice que el rey de Asiria mandó a un funcionario con un ejército con el fin de poner cautivo al pueblo de Judá. Entonces el rey Senaquerib manda una carta a Ezequías con amenazas, diciéndole que ni siquiera se confíen en las palabras de Dios, porque ni Dios iba a poder librarlo a ellos de su mano. Mirá lo que dice en 2 de Reyes capítulo 19, versículos 10 y 11, habla de esta carta, describe lo que dice esta carta. Ahí el versículo 10 dice: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios en quien confías te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Versículo 11 dice: sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? Fíjense, ¿no?, cómo el enemigo actúa en nuestra contra cuando estamos en conflicto, cuando él quiere atemorizarnos, cuando él quiere derrotarnos. Lo primero que el enemigo hace es poner en duda las promesas y las palabras de Dios. Él le dice: Ezequías, no le creas a tu Dios, no dejes que tu Dios te engañe. Dice, cuando te promete que no vas a caer bajo las manos del rey de Asiria. Ahí lo que el enemigo le estaba haciendo y lo que el diablo muchas veces hace en contra de nuestra vida es poner en duda lo que Dios promete, lo que Dios
dijo, lo que Dios pronunció sobre tu vida. El enemigo conoce la palabra de Dios. Él sabe las palabras que han sido pronunciadas sobre tu vida y las promesas que Él te ha hecho. Y Él va a hacer todo lo posible para que dudes si esas promesas realmente se van a cumplir, si esas palabras van a ser realidad en tu vida. Lo segundo que hace el enemigo es poner en duda tu identidad. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Y lo que el enemigo hace es poner en duda el ser hijo de Dios. O pone en duda nuestra identidad o pone en duda el poder de Dios. Porque de Él mana, de Él depende nuestra autoridad y nuestro poder para poder sobrepasar los conflictos. Dice que Sennacherib le dice, no confíes en Dios, Dios no te va a poder librar. Dice, fíjate todo lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los otros países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a poder librarte? ¿Quién sos vos, Ezequías, para poder librarte de estos reyes de Asiria que han devastado a los demás países? El enemigo va a querer hacerte dudar del poder y la autoridad de Dios, porque de ellos dependen tu poder y autoridad. El enemigo sabe que si pone en jaque tu identidad, estarás derrotado. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que Ezequías, a pesar de haber tomado malas decisiones, hizo bien una sola cosa, y eso fue lo que cambió el rumbo de la historia. Fíjate lo que dice ahí en 2 Reyes capítulo 19, versículos 14 y 15. Dice que Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre todos los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú has hecho los cielos y la tierra. Fíjate vos, cuando el diablo viene queriéndote hacer dudar del poder de Dios, de su amor y de su bondad para con tu vida, él va a querer hacerte pensar que Dios no está interesado en vos. Él va a hacerte pensar que no sos digno de su favor, que no tiene sentido molestarlo por esto, que no tiene sentido orar por esta situación. Hasta te va a hacer creer que este problema es la cruz que tenés que llevar cada día y por eso Dios no te va a responder. Lo que el diablo en realidad hace o quiere hacer es cortar tu comunicación con el Padre. Él quiere cortar nuestra comunicación con el Padre. ¿Sabes por qué? Porque como en toda guerra, cuando se corta la comunicación, el enemigo queda debilitado, ¿sí? Y cuanto más nosotros que cortar nuestra comunicación, nuestra conexión con el Padre, no es solamente no estar conectado en cuanto al diálogo, sino que también estamos desconectados. El diablo nos quiere desconectar de la fuente de poder, de autoridad y recursos que es Dios y que nos asegura la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer como Ezequías hizo. Ezequías había entendido que todas las decisiones hasta ese momento que había tomado eran malísimas, y él hizo bien una cosa: se dio cuenta que la única forma de resolver su problema era buscar a Dios en oración, era exponer delante de Él su problema y esperar a que Él actuara. ¿Sí? Ahí en Hebreos 4, versículos 14 al 16, tenemos esos grandes textos que nos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que Él conoce nuestras debilidades porque Él vivió y fue tentado igual que nosotros, aunque no pecó. Dice, pero el versículo 16 es tremendo porque dice: así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Ahí en el momento de nuestra dificultad, del conflicto, de nuestra debilidad, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso al Dios de amor, al Dios de bondad, al Dios bondadoso, aquel que aún dio su Hijo único. ¿Cómo no nos dará todas las cosas, verdad? Qué tremendo saber que podemos acercarnos con confianza al trono del Padre. Yo quiero decirte que hoy papá está esperando que vayas
delante de Él con tus problemas, con tus debilidades, con tus fracasos. Él quiere abrazarte, Él quiere animarte, Él quiere afirmarte, Él quiere darte de su gracia y su favor para que puedas afrontar los problemas. Por eso, querido hermano, es tiempo de que dejes de pelear con tus propias fuerzas. Es tiempo de que comiences a darle a Dios lo que le corresponde a Él. Es tiempo que puedas darle a Él lo que le corresponde, tiempo, tu dinero, tus fuerzas. Es tiempo de batallar en oración y con los recursos que el Padre tiene para que podamos ser más que vencedores. La palabra de Dios dice que cuando Ezequías se presentó delante de la presencia del Padre, Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor, y dice la palabra de Dios que Él le respondió y le dijo: Ezequías, no tengas miedo, porque tus enemigos no van a poder invadir la ciudad, sino que por el mismo camino que vinieron se pondrán en retirada. Y de esa manera dice la palabra de Dios que esa misma noche Dios mandó a un ángel que hirió a un montón de soldados del ejército enemigo, ¿sí? Da un número allí tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. Dice el versículo, estoy leyendo el versículo 35, a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Versículo 36 dice: así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volviendo así a Nínive, y permaneció allí. Fíjense, ¿no?, cómo cuando nosotros recurrimos a Dios, cuando recurrimos al Padre, Dios tiene los recursos que nosotros necesitamos. Desde su paz, ¿sí?, como veíamos la otra vez, ¿sí?, los recursos internos que ponen en orden nuestro ser interior, pero también tienen los recursos necesarios para que la realidad que estamos viviendo, el conflicto que estamos viviendo, pueda ser resuelto, ¿sí? Y yo quiero en esta oportunidad que podamos terminar orando juntos, ¿sí? Así que cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora te pedimos perdón, Señor, por haber querido resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, nuestros propios métodos. Padre, pedimos perdón por querer afrontar las circunstancias de la vida de esta manera, porque muchas veces, Señor, hemos pretendido resolver los problemas quitándote lo que te pertenecía a vos. Padre, queremos en esta hora darte todo lo que te corresponde, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia y exponemos nuestros problemas y dificultades. Yo quiero invitarte que ahí puedas decir delante de Dios cuál es tu problema, cuál es tu dificultad, qué es lo que estás viviendo. Exponelo delante de Dios. Padre, te pedimos que tomes el control sobre ellos y también tomes el control de toda nuestra vida. Padre, hacemos un pacto en esta hora de buscar tu rostro y de batallar en oración, entendiendo que separados de vos nada podemos hacer. Padre, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias porque ya tenés la respuesta a nuestra necesidad. Nos acercamos confiadamente delante de tu trono para recibir misericordia y para recibir gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, te bendigo con la paz del Señor y deseo realmente que esta palabra pueda sembrar esta tarde, pueda dar fruto en este tiempo y puedas tomar la decisión, este desafío de ir al Padre con la situación que estás viviendo, confiado en que el Padre es un Dios bondadoso, un Dios amoroso, que tiene los recursos que necesitas para poder afrontar cualquier circunstancia, cualquier situación. Te bendigo
y deseamos volver a vernos pronto. Hasta luego. Que mueve mi vida, eres mi Dios.